Hola, buenos días. Estamos aquí en el programa de Holy Health, como todos los viernes a las 10 de la mañana. Y después de una semana intensa, padre, ya estamos en viernes, empezando el fin de semana. Muy contenta porque tengo un invitado muy especial. Él es Javier Bautista. Javier, Hola, buenos días. Buenos Gracias. días. Qué lindo, gracias por aceptar esta invitación. No, qué linda por invitarme. Y Gracias. bueno, pues Javier nos va a platicar de cosas muy interesantes. Javier es un gran maestro. Voy a hablar un poquito de él, como una pequeña introducción. Javier ha dedicado su vida al camino espiritual y a las artes. Ha estudiado y a estudiar y a contemplar la naturaleza de la mente. Y sus armas en la vida han sido el pincel, la guitarra, un libro, el libro y el tapete de yoga. Es un gran maestro de yoga, es un músico también. Y gracias al conocimiento, como él dice, gracias al conocimiento de muchos maestros que le han depositado sabiduría y conocimiento en su mente y en su corazón, Javier pues, se ha permitido volar, le han permitido volar sus maestros y ha podido compartir la medicina. La medicina también, pues hablando de ceremonias de temazcal, la música, pues el sonido como sanación, muchas formas de sanación, de sanación energética, ¿no? De conocimiento también de la anatomía energética y de la materia. Así que Javier, bienvenido. Gracias. Y vamos a, pues, ¿de qué nos vas a hablar? ¿De qué nos vas a...? Bueno, pues estábamos viendo, es muy amplio y muy poco el tiempo para hablar, pero vamos a sintetizar entendiendo un poco por la relación de los 5 elementos, cómo nos ayudan para entender un proceso de sanación y un proceso de equilibrio, ¿no? Los elementos han estado siempre muy cerca del ser humano. Lo tenemos desde nuestra asociación con los fuegos de los grandes pastizales y de los grandes bosques, cuando el hombre veía caer el trueno, el rayo, ¿no? Sí. Y se incendiaban, y después el dominar el fuego, que generó un núcleo central para que las personas pudieran tener esta luz en la noche, esta luz, este calor en el frío, y después pues nos asociamos con el fuego de una forma sagrada. Se volvió el centro de nuestras ceremonias, el centro de nuestras reuniones, el centro de la transformación de nuestra naturaleza y la forma en que nos fuimos adaptando la naturaleza a nuestras necesidades y después a nuestros deseos, ¿no? Entonces vemos que el fuego tiene que ver con el deseo, con la transformación, con la unidad, con la luz. Después está el otro elemento maravilloso, el agua, ¿no? Que es obviamente pues el planeta azul, cuya característica es que la vida en este planeta surge de toda esa información que está en el agua y que se va desdoblando a partir de un proceso evolutivo. Ese proceso evolutivo sigue un patrón, hay de una u otra forma una información latente que se va desdoblando a medida que pasa el tiempo y las condiciones de los eventos anteriores van generando y desencadenando lo que podría decirse karma, que es consecuencia de acciones y formación del pasado que va tejiendo. Esto tiene que ver con la comunicación, una comunicación que no es nada más la palabra, sino la comunicación de la vida para desdoblarse a sí misma, y ese es el elemento viento, el elemento aire, ¿no? Wow. Entonces tenemos por el otro lado que esto que se va conjugando, el deseo, la transformación, la fuerza, la energía del fuego, la generación del agua que nos permite de una u otra forma contener este deseo y darle vida. Y en esta vida viene la evolución, los procesos formativos de esta existencia que van llevando desde lo unicelular hasta el ser humano y lo que seguirá para que se manifieste, que es el cuarto elemento de la Tierra. Estos 4 elementos activos son los que normalmente van condicionando toda nuestra experiencia vital, tanto interna como externa. Y hay un quinto elemento sutil que no lo vemos, pero si tú ves el cielo, vemos una inmensidad vacía, un vasto espacio donde por ahí brilla una estrella, un planeta, pero vamos viendo que hay una enorme cantidad de espacio entre un objeto estelar y otro. Y si vamos hacia adentro, dentro de lo sólido que somos,
ves en un microscopio la piel y ves mucho espacio, ves una célula y ves espacio. Este elemento no activo, que es el receptáculo de una u otra forma la información pasiva, es el éter, el quinto elemento, el espacio. Entonces, entendiendo nuestra relación con la vida a través de cómo se manifiestan los elementos, los seres humanos hemos ido incrementando el conocimiento de nosotros mismos y de la forma en que se comporta la existencia, ¿no? Esta existencia que de una u otra forma tiene dos propósitos, ¿no? El propósito pragmático de existir, de cumplir los deseos y necesidades que nuestra existencia material conlleva, pero ese otro lado sutil y que nos lleva a una curiosidad natural hacia lo divino y lo sutil de lo espiritual. Espiritual, la parte espiritual. Entonces, cuando hablamos de espiritualidad, no estamos hablando de una creencia, sino de una esencia que buscamos de una u otra forma y nos preguntamos cuando vemos una estrella, decimos, ¿de dónde vengo? Cuando vemos un árbol, ¿cómo funciona? Cuando vemos nuestro cuerpo, sale la sangre, decimos, ¿de dónde viene esta sangre? Esta curiosidad por entender el origen, que es la base del conocimiento y que va desdoblando también el conocimiento de la existencia en un nivel no nada más de transformación y productividad práctica, sino en un nivel de un sentido de existencia, para qué fui creado, ¿no? Y esta gran pregunta que surge en los momentos de contemplación, en los momentos de reintrospección o en los momentos difíciles cuando no encontramos una solución a nuestra vida diaria, esta pregunta es el gran detonador del conocimiento espiritual que nos lleva a entender la vida y a la medicina, la esencia de las cosas que viven, ¿no? Entonces ese es como el marco referencial cuando decimos la medicina, los elementos, la espiritualidad, ¿no? Hay muchos caminos y ha habido varias formas de acercarse. Entonces gran parte de lo que ha sido mi trabajo personal es encontrar lo que hay similitud de una forma de creencia a otra, ¿no? Y te vas dando cuenta que aunque los nombres cambian, la numerología o las partes o la forma de entenderlo se va repitiendo. Hay como fórmulas, ¿no? Sí, sí. O sea, al final todo va llegando a lo mismo, porque es la esencia del ser humano. Y ahí te das cuenta que no es algo que nos inventemos nosotros, sino que vamos descubriendo que es la vida. Y la vida tiene este proceso de comportarse y manifestarse, ¿no? Cuando las culturas animistas hablaban con el árbol, hablaban con el río, se estableció una comunicación esencial, dotándole de esa capacidad esencial y de esa conciencia que como árbol, como río, como montaña, influenciaba en la relación del hombre con su entorno, ¿no? Poco a poco el hombre fue cambiando sus relaciones de lo personal con la naturaleza a lo macro. Y entonces empezamos a relacionarnos con un Dios mucho más etéreo, un Dios mucho más lejano, que involucraba y envolvía muchos más efectos y elementos, ¿no? Entonces, por un lado vemos de esta creencia primero de las fuerzas animistas, después a los diferentes dioses que animaban estas fuerzas, y finalmente a la unificación en una sola energía monoteísta o monocientífica, donde decimos todo surge de una conciencia y de un gran estallido de esa conciencia para desdoblar el universo, ¿no? Y vamos viendo la evolución de la espiritualidad humana a lo largo de la historia, ¿no? Es increíble. No, y aparte, todo esto que estás diciendo, esta evolución de cómo lo vamos de lo micro, del contacto así a lo macro, ¿no? Con estos dioses, todo, y todo de repente también... lo que dijiste al principio está dentro de nosotros. Dicen que esos como es arriba es abajo, ¿no? Como es arriba es abajo, y esos 4 elementos, 5 elementos están adentro, ¿no? O sea, la tierra, el cuerpo, el agua, las emociones. Y eso, ¿no? es lo que nos permite entender el universo y la existencia fuera de nosotros cuando utilizamos la técnica más antigua de conocimiento que tiene el hombre. Antes de internet, antes de googlear, antes de los libros, el ser humano contemplaba. Se ponía, se sentaba y observaba. Todavía en algunos pueblos vemos a las personas sentarse en la tarde y simplemente estar viendo ahí, ¿no? Ayer estaba leyendo un fragmento del libro de Mujeres que corren con los lobos. Ah, sí, ese libro. Y un fragmento, un pequeño, decía, ¿cómo alimentas la intuición? Observando. Contemplando. Y ahí vemos que con la contemplación, cuando el ser humano se planta frente a la naturaleza o la vida y la observa,
surgen las preguntas y surge el conocimiento. Claro. Y cuando el ser humano cierra ante esa misma naturaleza, se sienta, cierra los ojos y se contempla a sí mismo, empieza a entender quién es, ¿no? Entonces ahí vemos esa transición de observar, de tener nuestro hacer y nuestro pensar, observar lo que hay afuera y esa conexión con lo que hay hacia afuera en una forma pasiva y consciente, no reaccionando, la llevamos con los ojos cerrados hacia adentro y surge la meditación, ¿no? La meditación. Entonces una de las herramientas básicas de este camino es la autocontemplación a través de la meditación. Y ahí viene todo un desarrollo de técnicas que nos ayudan a la meditación. La meditación pura es la observación sin reacción. Okay. ¿Cómo llego a poder sentarme y observar lo que pasa sin reaccionar? Bueno, ahí vamos viendo que a medida que hemos complicado y hemos hecho un mundo más complejo, nuestra mente también trabaja de forma más compleja. Y esta complejidad que nos permite actuar sobre la naturaleza también nos priva a veces de actuar sobre nosotros mismos. Especialmente si se trata de observar, como que nuestra mente se ha vuelto muy pragmática, nuestras acciones tienen que tener un resultado y esa ansiedad por resultados es lo que nos aleja de ese momento que es contemplar, donde no hay resultados, donde no hay acciones, sino simplemente observar. Entonces, dentro de lo que se llama el recuperar el espíritu humano, el recuperarnos a nosotros mismos, pues también es importante recuperar nuestra capacidad de observación y las pausas internas que necesitamos para observar. Esa pausa le decimos estar en paz, estar tranquilo, ¿no? Estar zen. Estar zen. Observar, ¿no? ¿Qué pasa cuando quiero, dentro de mi inercia de súbete al coche, baja, ve al metro, esto, tengo que resolver el dinero, ay, que un deseo, voy a ir de viaje? De repente nos sentamos con toda esta agitación y queremos observar paz a nosotros, pues vamos a ver las secuelas, el eco de toda esta agitación. Y eso es a veces lo que nos priva de meditar. Totalmente. Pensamos que es muy difícil meditar porque tenemos la errónea idea de que meditar es poner la mente en blanco. Pero para llegar a tener la mente en blanco tenemos que observar la inercia de la actividad de nuestra mente tal como está en este momento y tener la capacidad y la humildad de observarla tal como es. Entonces, cuando yo me siento y he estado viviendo una emoción ansiosa o una emoción de enojo, eso lo voy a observar y me va a causar una reacción. Está causando una reacción en mi cuerpo. A veces un dolorcillo, a veces un cosquilleo, y lo vemos, nos sentamos y empezamos a movernos y nos empezamos a poner de malas o nos entristecemos, y parte de la meditación es observar todo este juego de intercambios y reacciones que son como un estado de semilocura. Le decimos que el hámster, ¿no? Que no para, que la mente no para, ¿no? La loca de la casa. La loca de la casa, exactamente. Entonces, primero es observar y contemplar por qué la loca de la casa actúa así, ¿no? Exacto. Porque estás aceptándola, ahí, ¿no? ¿De qué manera llegó mi mente a este frenesí? Pues observando el frenesí vamos viendo, por un lado, memorias, asociaciones, y después va pasando, se va volviendo un ruido que se va calmando, y esa es la forma en la que poco a poco entramos en este estado que llamamos meditación, ¿no? Ese es el inicio. Para empezar a aprender es importante observar. Y ese es, ¿no? Porque después vamos al libro, vamos al curso, vamos a la ceremonia. A las 500. Y queremos respuestas inmediatas, pero no funciona así la sanación. La sanación surge del entendimiento y de la observación, y para eso hay que sentarse a contemplar. Así es. ¿No? Así es. Y a veces nos es incómodo y queremos como que saltarnos ese pasito, o pensamos que hay atajos para autoconocerse. Pues no los hay que observarse. Y yo creo que muchas veces ese atajo es porque no te quieres escuchar. O no sabemos escuchar. Yo creo que mucho es ignorancia, ¿no? Ignoramos cómo. Exacto, no sabemos cómo. Exacto. Cuando uno guía a un grupo, cuando uno guía a una meditación, pues debe tomar en cuenta, no es que las personas no queramos ser felices, no es que las personas no queramos ser sanas. Todos, eso es lo increíble, todos aspiramos a lo mismo. No importa cuál sea tu cultura, tu idioma, de una u otra forma, en la parte interna aspiramos todos a lo mismo. Entonces, si tenemos eso en común, la gran pregunta es cómo compartimos un camino para poder experimentar eso que nos es común, ese anhelo que nos es común. ¿Cuál es el anhelo del ser humano? Su realización.
Así es. Y obviamente tenemos algunos talentos, algunas aptitudes, tenemos algunas carencias, También. tenemos cierta información que nos ayuda, herramientas que nos ayudan a vivir, carecemos de otras, y eso va marcando las diferencias entre el camino espiritual de una persona y otra, ¿no? Totalmente. Quien es buen comunicólogo no necesariamente va a ser un gran artista, y quien es un gran artista quizá le cuesta trabajo comunicarse con las palabras, entonces a través de su obra se comunica con Así otros. Quien es buen administrador quizá no tenga la sensibilidad muchas veces para no sé, para tocar emociones, ¿no? Exacto. Entonces, si tú reconoces tus herramientas, puedes empezar a trabajar con tus herramientas para ayudarte a despertar el conocimiento que tus carencias te priva de. Ese es como el trabajo personal del camino espiritual, ¿no? Reconocer quién soy con una claridad que no oculte mis defectos y mis carencias. Que no las oculte, claro. Porque normalmente cuando las ocultamos, las negamos o no las vemos, esas deficiencias las proyectamos en nuestras relaciones. Nos van a alcanzar en algún momento. Y las estamos proyectando en nuestros semejantes. Sí. Nuestra falta de voluntad política y conciencia nos lleva a estar siempre atacando a las personas. Así es. No, bueno, es que de verdad es un placer platicar contigo, Javier, la verdad. Bueno, aparte ha sido mi maestro, es mi maestro en muchas prácticas. Y seguimos platicando de todo esto. Vamos a platicar qué es la medicina. O sea, ¿qué es la medicina? Tenemos unas creencias, tenemos algo que nos dijeron siempre, que era la medicina que estaba relacionada con otra cosa, y hoy le estamos dando ese mismo nombre a una sanación en otra forma, digamos. Psicoemocional, espiritual. Así es. Y es muy interesante porque cuando el término medicina, en esta conexión con la naturaleza, habla de que todos tenemos una esencia única que venimos a aportarle a los demás. O sea, una persona con talento musical, su medicina es la música que puede llegar a crear. Entonces la realización es que mi medicina, que está profundo en mi corazón, se manifieste a través de mi vida y pueda ser extendida a los demás. Wow. Entonces el árbol tiene su medicina, las hierbas tienen su medicina. Viene, crece la hierba, surgen los olores después de la lluvia, empieza a impregnarse el olor de esta cualidad de la hierbabuena, y de repente la hierbabuena nos llama y resulta que su esencia es buena para calmar los nervios. ¿Por qué? Porque su desarrollo lo lleva a una madurez donde puede, desde lo más profundo, compartir con la vida sus atributos. Lo mismo nos pasa como seres humanos. Y el trabajo espiritual de sanarnos con la medicina espiritual es ayudar a que esa potencialidad nuestra aflore para que podamos servir a los demás, ¿no? Así es, vamos a seguir con esto, súper interesante. Vamos a un corte. No se olviden, estamos en vivo, estamos en Facebook, en Radio 13, 1290 MX en Facebook, en Instagram, @Radio 13 con número digital. Y Javier, su Instagram, rápido lo voy a decir, es Juan Javier Bautista 66. Así es. ¿Ok? Entonces, ahorita regresamos. Oye, que lo máximo platicar contigo. Oye, justo, fíjate, estoy leyendo el libro de la muerte y la vida de los tibetanos. Y habla de este pequeño espacio en la meditación de Rigpa. Creo que es Rigpa, ¿no? Este pequeño segundito entre un pensamiento y otro, ¿no? Que es donde se abre la eternidad. Cuando se empieza a espaciar ese ritmo de un pensamiento. En yoga lo llamamos los vritis. O sea, estas fluctuaciones de la mente que van de una emoción a un pensamiento y de una sensación y de un viaje al recuerdo y de una proyección al futuro, y de repente se empiezan a espaciar. Entonces surge esa naturaleza calmada y tranquila que conocemos como el espacio meditativo de Rigpa, cuando la mente no está activa. Yo me imagino un giroscopio. Sí, ajá. ¿Ya has estado en estos aparatos? Sí. Tantito les tengo que tomar una foto. Claro. Sí. Por favor.
Súper. Y es exacto, es que ese espacio se vaya haciendo cada vez. Porque es ahí donde descansas en la naturaleza de la mente. Entonces, el elemento aire, el elemento espacio, es Rigpa. Es el universo sin creación. Pero está contenido todo lo que va a crear, todo lo que ha creado. Son todas las posibilidades, ¿no? Y todo lo que será creado en un espacio de no acción. En yoga, por ejemplo, llaman cuando Brahma sueña, ¿no? Exacto. Que ese sueño profundo donde el universo no existe, no hay manifestación, no hay estallido, no hay Big Bang. No hay nada, es la nada. Pero está todo contenido ahí. Está todo, toda la posibilidad. Entonces ves que la física empieza cada vez a hablar cuántica. más sobre estos espacios de antimateria, sobre los vórtices donde la energía es tan densa que el cero absorbe todo y cualquier forma de luz desaparece y se contiene profundo en esa materia que no es nada. De ahí estamos hablando de ese aspecto tamásico y retenido del universo, ¿no? Hay un momento donde nada existe. La mente funciona igual. Y buscar ese momento es gran parte la experiencia de los meditadores más profundos que han tocado esa no personalización y esa no acción de la mente y la describen como un espacio azul de total tranquilidad, donde la mente descansa en sí misma y surge esa paz espiritual de la no acción, ¿no? Ahora todo, pues disciplina. Pues yo creo que la vida se basa en hábitos, ¿no? Se basa en hábitos y en disciplina. La gota pasa y está goteando y va puliendo la piedra se va haciendo suave y se va cristalizando y se va puliendo hasta que se vuelve un espejo por la continuidad de la gota. El río va pasando, va generando su cauce. Y justo en eso dices, y en ese cauce y en ese hábito y en esa disciplina constante, el cambio constante. O sea, porque todo, nada es esa impermanencia, ¿no? O sea, la impermanencia de que ya vamos a regresar. O sea, todo se va moviendo, es increíble, porque aparte cuando surge la impermanencia como una parte esencial de tu conciencia, te das cuenta que no puedes retener el movimiento de la vida. No puedes retener nada. Bueno, aquí estamos de regreso en Holy Health, platicando con Javier Bautista. Y estábamos platicando, nos quedamos en esta parte de hablar de lo que es la medicina. Nos estaba diciendo Javier algo hermoso, como el árbol, la flor, ¿no? La hierba comparte su medicina, ¿no? Su esencia. Nosotros su esencia. Decimos que tenemos un alma, ¿no? Una forma individualizada de la energía de la creación que llamamos espíritu. Entonces, la individualización del espíritu genera una conciencia individual sobre sí misma que genera memoria a través de atributos. Esa memoria que digo, yo soy porque recuerdo esto y he sentido esto y he vivido esto. Todo esto que se acumula va generando un material de desarrollo. Así. Junto con la creatividad y la mente, tomo mis experiencias y con ello elaboro un mapa de realización. Aspiramos a algo. Y esa aspiración ulterior esencial es la aspiración a manifestar la razón por la cual fui creado. Ajá. Esa razón, cuando tiene terreno fértil, cuando es desarrollada, por eso hablábamos de la disciplina necesaria para conocerte. No puedes conocerte si no eres disciplinado para conocerte. Como no puedes ser feliz si no te planteas la felicidad como una labor de tu vida, ¿no? Hasta una decisión. Es una decisión. Entonces, esa disciplina del autoconocimiento me va a llevar a entender que tengo ciertos atributos que si los permito desarrollarse, van a manifestar una parte de mí que no está presente, porque esa es la madurez espiritual de la realización de mi existencia, ¿no? Y en esa realización me voy a empezar a manifestar como una alma individual realizada. ¿Qué va a permitir eso? Que la gente reconozca en el labor de tu existencia diaria esa esencia que se ha venido manifestando y has estado cultivando. Entonces, si el músico con la disciplina y el apoyo de las condiciones entra al desarrollo de un instrumento y va creando
y de repente madura en ello, un buen día la gente va a decir, qué hermosa música suena. Tocas a los demás. Esa persona me está tocando. Exacto. Y los demás dicen, wow, la medicina, la música de Bach, la música de Beethoven, la música de Coldplay, la música de sanación de los chamanes, toca mi corazón y me abre. Está viva y me sana. ¿Cómo me sana? Esta me hace bailar, me da alegría. Esta otra me da paz, me lleva a dormir. Esta otra inclusive me ayuda a sacar el enojo, ¿no? Por ejemplo, en prácticas guerreras, el box. Sí, lo que estamos platicando. Y llegas al box a entrenar, pues no te ponen música calmada, si es que hay música, pones AC/DC o pones acá algo intenso que vaya con ritmo, lo vemos en los aeróbicos a bailar, y eso genera también una manifestación distinta. Y en esos momentos agradecemos que haya ese tipo de ritmos y ese tipo de intensidades, porque estamos en una frecuencia manifestando una cualidad que está en nosotros, ayudada por el ritmo y lo creado, ¿no? Así cada creación de cada persona, cuando se exterioriza, afecta a los demás. Por eso es importante reconocer la cualidad de lo que yo estoy llevando a la realidad. Porque si no estoy realizándome y llevando mi esencia positiva a la realidad, no me doy cuenta que esa es mi creación, que eso es lo que acabo compartiendo. Entonces mi medicina contaminada afecta a mi entorno, ¿no? Me estoy manifestando en una forma no coherente y eso hace que los demás reciban mi incoherencia, reciban mi enojo, reciban mi queja, y eso es lo que acabo compartiendo. No importa que mi intención sea muy buena o que mi pensamiento crea que soy una buena persona, acabo compartiendo lo que de verdad es esencial en mi vida y estoy viviendo, ¿no? En este sentido, se exige no nada más disciplina, sino observación y coherencia, ¿no? Porque yo puedo decir, no, yo pido por la paz mundial, pero en verdad vivo en un estado de conflicto y estrés que no me permite ni estar en paz conmigo mismo. Entonces el pensamiento lindo de pedir por la paz mundial no está resonando con la actividad interna de mi corazón. Y entonces ahí viene la acción, ¿no? O sea, la mente, el corazón y la acción. ¿Qué tengo que hacer para que lo que mi palabra, la medicina de mi palabra esté manifestando, no pierda su poder porque mis acciones no están validando mis palabras? Ahí viene la medicina del viento. El viento es la comunicación. Entonces, una de las prácticas importantes es aprender a callar, el silencio. ¿Por qué? Porque nuestra palabra ha mentido. ¿Cómo ha mentido? De todas las cosas que he manifestado, que he querido hacer, he perdido el poder porque no he manifestado muchas. Esas son las fugas energéticas, ¿no? Y se va perdiendo. Si una persona no cumple lo que dice, ¿tú qué piensas de esa persona? Dejas de creerle, ¿no? Oye, nos vemos a las 5, háblame al ratito. Si no te habla al ratito y no nos vemos a las 5, la próxima vez que te lo dice vas dudando de que lo vas a ver y hasta que se diluye, ¿no? Ay, siempre hizo lo mismo y nunca nos vemos. No nos damos cuenta cómo la palabra la vamos perdiendo. La impecabilidad de la palabra. Entonces, si digo, voy a llegar a las 5 y llego a las 5, dice, esa persona es puntual. Empiezo a manifestar compromiso y responsabilidad a través de cumplir mi palabra, decir a las 5. Si yo te digo, voy a trabajar para bajar de peso y lo logras, tu palabra gana poder. No nada más para los demás, para ti mismo. ¿Cuántas veces hemos pensado en voz alta, ahora sí voy a bajar de peso, ¿no? Bueno. Y empieza el hábito y dice, bueno, mañana. Sí, no, ahora sí no voy a comer nada de azúcar, porque sabes lo que representa el azúcar. Y el primer antojo de ansiedad viene el azúcar. Entonces ahí vemos cómo se va perdiendo el poder personal. Así es. ¿Y qué pasa cuando me miento y pierdo mi poder personal? Pues entonces empiezo a ignorarme, porque somos muy juiciosos con nosotros mismos y nos damos cuenta perfectamente cuando no estamos siendo coherentes con nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? Acallamos la mente y dejamos de escucharnos. Perdemos la intuición, perdemos la autocomunicación. Nosotros mismos dejamos de escucharnos. Totalmente. Entonces perdemos esa parte mágica que es la intuición y la voz interior. La más mágica. Por eso una de las prácticas es recuperar la conexión con tus sueños. ¿Qué sueñas? ¿En qué estás pensando? ¿Qué es lo que está realmente aconteciendo en tu interior, en tu mente?
de qué están llenos tus pensamientos, de qué están llenas tus palabras. Todo eso es una parte que observamos en el trabajo, de ir poco a poco hacia adentro para llegar a ese oasis que es el silencio, la paz interna, y descubrir nuestra medicina, ¿no? Ese es como, a grosso modo, el camino espiritual, práctico. Aquí no estamos hablando de prácticas ritualistas o prácticas religiosas, porque las prácticas ritualistas y religiosas corresponden al contexto cultural y al contexto social donde se inscriben, ¿no? Totalmente. Entonces siempre va a haber variaciones y es donde normalmente nosotros nos peleamos con la espiritualidad. Sí, yo no creo en eso, a mí eso no me convence, eso no lo entiendo. Y juzgar, ¿no? Y empieza el juicio y nos perdemos la esencia de la práctica espiritual porque la forma no nos llama, ¿no? Entonces es muy importante entender que los rituales, al igual que los dioses locales, corresponden a actitudes muy particulares. Pero la esencia del ritual y la esencia es común a todos. Entonces en la espiritualidad buscamos qué es lo que es común a todo, no qué es lo que me hace diferente a los demás. Así es. ¿No? En la diferencia después se establecen jerarquías y las jerarquías lo que dicen es tú y yo no somos iguales. Entonces se generan relaciones de poder o de distancia. Lo mío sí es verdadero, lo tuyo es falso. Vienen las divisiones y con ello viene la violencia. Así es. Y es ahí donde nos encontramos que en los caminos espirituales surge la gran contradicción de que a veces las religiones generan las guerras más terribles, ¿no? Y nuestras creencias nos generan las diferencias más fuertes con nuestros semejantes. Cuando deberían ser nuestras creencias las que nos ayudan a encontrar similitudes con nuestros semejantes y vivir en paz. Ahí son de esas trampitas que a lo largo de la historia nos hemos encontrado que cada vez están más. Especialmente vivimos en una sociedad individualizada. ¿Qué quiere decir? Entre más seas tú, más puedes destacar. Esa competitividad exacerbada la vemos en actividades laborales, en el tapete de yoga, en mi religión es mejor, mi chamán es mejor, mi medicina es mejor, y sin querer estamos ahí alimentando lo que nos divide y no lo que nos conecta. Entonces nuestra medicina verdadera no la podemos transmitir porque estamos defendiéndola a través de nuestra individualidad con eso que está de moda llamar ego, ¿no? Nos volvemos egoístas, giramos de a torno a nuestras creencias, queremos que el mundo nos acepte como individuos y no nos aceptamos como parte de un mundo. No, como unos seres humanos, como tú dijiste, esta conexión con la naturaleza. Ahorita estaba pensando en que los árboles todos están conectados, por toda la naturaleza está conectada por dentro, todo es como una nuestro unidad. Cuerpo es una unidad. O sea, si algo pasa y me corto aquí, ¿qué crees? Todo el cuerpo dice, a ver, vamos a echar la mano y a ver qué pasa en este dedo y vamos a hacer lo que se necesita hacer. Somos una unidad, pero justo en esta individualización del yo y sus necesidades, alimentada por una cultura que nos divide y nos exige llegar a ser un individuo que no somos para poder ser reconocidos, vivimos una ansiedad porque no sabemos quiénes somos y ansiamos ser algo que solo puede ser comprobado por la aprobación de los demás. El éxito, ¿no? Esta necesidad de ser exitoso, ganar la competencia, tener el dinero, ser reconocido, que es una forma de organización real, pero que nos separa de la unidad con la naturaleza. Y lo vemos, ¿no? Entre más cómodos vivimos, nuestro estilo de vida está mucho más separado del resto, ¿no? Mucho más. Entonces, no podemos apreciar nuestra medicina desde un trabajo egoico, sino desde un trabajo de conexión. Ahí viene una de las máximas del camino espiritual que dice, ¿cómo vivimos el desapego? Desapégate. No es quitarte la ropa y salir corriendo o regalar todas tus pertenencias, sino entender esta relación donde somos parte de un todo y afectamos ese todo y ese todo nos afecta de cierta manera, crear conciencia, ¿no? Y justo lo que vamos ahorita en el corte, en ese desapego, pues que todo cambia. Estábamos hablando de impermanencia, o sea, no te puedes apegar a algo porque también en esta
en esta sociedad, en esta etapa del ser humano, ha sido muy incisivo el rollo de agárrate de esto porque esto es lo que te va a hacer feliz y si lo sueltas no va a haber oportunidad de ser feliz. No hay otras opciones. Nos volvemos como preservadores y es como si le metiéramos una palanca a los rayos de una bicicleta para que no avance, pero no puedes detener la bicicleta. Todo está cambiando, todo tiene un efecto. ¿Cómo fluir con los cambios? Es gran parte del trabajo de adaptación a la existencia, permitiendo ese desapego. Ahora, desapego no quiere decir me vale gorro. Para nada, no. Y tampoco quiere decir nada importa, ¿no? Dicen por ahí que hay un mantra muy mexicano que dice me vale no sé qué. No. El libro de Me vale madres. Es entender que hay muchas situaciones que no están en mis manos y que están afectando mi existencia y la de los demás. Y que esto genera cambios. Por lo tanto, los cambios se ven a través de la armonía. Así es. La armonía nos lleva a un crecimiento. Este crecimiento nos lleva a un frenesí donde surge un cambio y después viene el caos. Si no hay caos, no se mueven las cosas. Así es. El caos viene cuando una situación estable evoluciona hasta llegar a su transformación. En el momento de la transformación surge el caos. Y los seres humanos, en nuestra aferración, no hemos aprendido a vivir en el caos. Le damos la vuelta. Entonces, no utilizamos el caos como una herramienta de conciencia. Ahorita hay una disciplina muy importante que está surgiendo con una palabra que se llama resiliencia. Resiliencia es cómo vivo y cómo tomo el conocimiento de una contrariedad o de un momento difícil, cómo utilizarlo en beneficio del crecimiento. Y esta resiliencia es trabajar con el caos. Como sociedad mexicana en este momento, estamos en una oportunidad de resiliencia colectiva. Estamos viviendo una transformación y vemos, por un lado nos aferramos a los viejos sistemas cuando nos afectan en nuestro presente. Decimos, no, así no, surge este caos, surge esta agresión, surge nuestra forma más oscura. Porque te da miedo el miedo a no sé qué viene. No tengo control, voy a perder lo que soy, que sigue, esto es un caos. ¿Y qué pasa cuando tenemos miedo y somos inconscientes? Empezamos a atacar. Vienen los juicios, vienen las críticas, buscamos un enemigo, es el vecino, es el presidente, es tal. Y lo que estamos viendo es una oportunidad de tomar la responsabilidad de este momento y adaptarnos a este cambio lo mejor posible. Pero es un trabajo colectivo a través del individuo, no es un trabajo individual a través del colectivo. Totalmente. Erróneamente pensamos que cambio el país para que yo pueda estar bien. No. Es imposible. Totalmente. Cambio yo para participar en una transformación colectiva que se llama país. Pero es un cambio individual y no puedo cambiar si estoy aferrado en el pánico del miedo de mis viejas creencias. Entonces ahí es donde vemos cómo el caos es una oportunidad, pero también es una tragedia. Y eso va a depender cómo estamos viviendo. Si estamos siendo resilientes en esa transición o estamos siendo, por muy liberales que digamos que somos, estamos queriendo conservar viejos privilegios como la juventud, ¿no? Sí, pues todo se transforma. Estamos envejeciendo, ¿no? Y de repente puedo decir, wow, yo era mejor cuando era joven y no tenía estas arrugas y tenía pelo y era más delgado. Y puedo vivir entonces mi madurez como una verdadera tragedia. Claro. Y me quedo atrapado en el pasado, entonces tengo que hacer un viaje de regresión para recuperar mi alma porque me quedé a los 25 años y no he podido superar el trabajo de transición de mi cuerpo, mis arrugas. Todo. Entonces viene si soy voluntarioso, voy a mantenerme más joven. Entonces viene esta ansiedad por no envejecer y le metes a esto. Y estás haciendo deporte y estás teniendo una buena dieta, pero estás neurótico. No, a nivel desde corazón, lugar, claro. A nivel alma, exacto, estás en el pánico de no envejecer. Pero puedes tener estos cambios y decir, estoy envejeciendo, lo voy a hacer de una forma armoniosa, voy a aceptar los cambios y voy a hacer lo que esté de mi parte
para que esto esté en la mejor posición posible. Absolutamente. Entonces haces el mismo esfuerzo, pero desde una actitud mental y desde un estado interior totalmente distinto. Totalmente Te adaptaste al cambio, fuiste resiliente, ¿no? Fuiste resiliente. Esta parte de la impermanencia es muy importante. Muy importante. Cómo la vivimos. Porque es ahí, yo no puedo elegir los cambios muchas veces, pero sí puedo elegir la manera en que los enfrento, ¿no? Absolutamente, porque si en esa impermanencia es todo el tiempo, porque la luz de la mañana no es la misma que a mediodía, porque la luz de la tarde, porque en la noche esa luz ya desapareció y la luz ahora tiene un tono diferente. Y nuestros comentarios de la vida diaria. Lo que creías en la mañana ya no lo crees en la tarde, o sea. No decimos, ay, qué calor hace hoy. Sí. Ay, está muy fuerte el sol. Ay, está lloviendo. Wow, qué flojera cuando llueve. Ay, hay truenos. Ay, qué granizada. Entonces constantemente estamos peleándonos o respondiendo a veces en una actitud donde proyectamos nuestra insatisfacción y nuestra inadaptabilidad en el clima, cuando el clima siempre está cambiando. Siempre. Y va a estar cambiando, no hay manera de controlarlo. No hay forma de controlarlo. Nadie, ni un ser humano lo va a controlar. Dices, bueno, hoy llueve, me voy a adaptar a la lluvia. Hoy está soleado, me adapto al sol. No puedo pelearme con la naturaleza. Y así con nuestra naturaleza. Entonces vamos a un corte, vamos a seguir platicando con Javier, que estamos encantados. En las redes de Javier voy a decir, también vamos a poner sus redes de Facebook, para que en Facebook estás Javier Bautista Alfonso, sí. Y también Sadaka, que es la página de la productora y el grupo musical donde hacemos la musicoterapia y estamos produciendo música de sanación. Por favor síganlo, maravilloso músico Javier. También estamos en Spotify y en iTunes. Increíble, increíble. Sí. Y en Spotify te siguen Javier Bautista. Increíble. Bueno, pues ahorita regresamos después del corte y seguimos platicando con Javier. Ahorita regresamos. ¿Todo bien, Eric? ¿Sí? Todo bien. Se pasó rapidísimo. Ya nos queda el último bloque. El último bloque. Órale. Qué rápido. Qué parlanchín soy, ¿no? Sí. No, pues eso. Soy un chorero. Oye, no, ya, yo me voy a ir a platicar contigo todos los días. ¿Me invitas un café? Con mucho gusto. Nos echamos un café. Oye, nos echamos tu maravilloso té de jengibre que haces en tu casa, que es lo máximo. Qué delicioso. Lo máximo. Y aparte del temascalito. Oye, hablamos del temascalito. Es que es una medicina tan hermosa. Sí, aparte se conjugan todos los elementos. Es lo que te iba a decir, se conjugan todos los elementos. Pues está el agua, está el fuego. Cada puerta es un elemento, los vives, los trabajas externa e internamente. Sí, vamos a platicar. Fíjate que el elemento del viento últimamente ha estado como... O sea, porque es pues el que no vemos, ¿no? Tanto, ¿no? El que tiene menos densidad, ¿no? O sea, no. Aparte nunca está estático, entonces... Nunca está estático. Pero en esta contemplación... Hay una foto muy bonita tuya que estás con una pluma que está volando, que está en una de tus redes, que traes como un tocado con una pluma. Y ese es el viento, ¿no? Eso representa. El viento, pero la últimamente mente libre. Exacto, que he estado, las veces que me pongo a meditar, hago unas prácticas como sentir el viento, y la otra es muy chistosa porque trato de escuchar el sonido más lejano. Entonces, como para... Claro. Y ¿sabes qué? Como para, es muy chistoso. Salir de la mente y... Salir de la mente. O sea, salir de la mente... Y sorprende lo que llegas a escuchar. Lo que llegas a escuchar, y de repente, de verdad, sí, sentiste que escuchaste el perro de una casa, de quién sabe dónde. Y es impresionante. A mí me encanta esa práctica. Pero es como activar tus poderes, ¿no? O sea, claro. Los poderes que tenemos. Nuestros sentidos. Y justo nuestros sentidos son las antenas que nos traen toda la información para que nosotros creemos en nuestra mente con ello. Y es ahí donde todo este matrix y toda esta combinación, porque pues aquí vivimos y todo, es importante rescatar nuestra práctica de contemplación, porque... Es que la hemos cambiado por una contemplación colectiva que se llama televisión, que se llama cine, que se llama Facebook, que se llama... Chisme, o sea escuchar la plática de los demás. Yo siempre digo que nuestro acto de imaginar se lo hemos cedido a los medios. Vamos a regresar. ¿En cuánto? Ya. Ya, en este instante. ¿En cuánto? En este instante. Como que ya. Ok.
Bueno, estamos aquí de regreso con Javier y vamos a seguir platicando. Nos queda el último bloque, pero tenemos un tiempo muy rico para que Javier nos platique. Yo le pedí que nos platicara de la medicina que él comparte, que es el temazcal. Bueno, es muy interesante porque hablando de lo que es los elementos, vemos que por un lado el fuego lo asociamos a este espíritu, a esta energía vital, ¿no? Lo vemos en el sol, nuestra relación con el sol. Solar. Y el sol de repente manifiesta calor, vida. Cuando se aleja viene el invierno, cuando estamos cerca viene el verano. Entonces vemos una relación íntima con el fuego. Después viene el agua, ¿no? Que son los ríos, es la lluvia, es el mar, sí. Son nuestras células, es nuestra sangre. Entonces vemos constantemente que cuando el sol, el fuego afecta el agua tiene varios estados, ¿no? Tiene un estado que se vuelve nube, tiene un estado que se vuelve hielo. Entonces vemos la relación entre agua y fuego. Después vemos que esto genera movimientos. Cuando el fuego pega en el agua y se empieza a expandir el agua al grado que se vaporiza, se producen los vientos, ¿no? Entonces vienen los cambios de presión y viene el aire caliente que sube y pega en la masa de arriba y la masa de arriba baja el aire frío, entonces surgen los vientos. Escuchamos cantar de este movimiento en los árboles. Los árboles hablan, ¿no? Sí. El aleteo. Entonces viene todo este movimiento y nos enseña nuestro escenario, que estamos vivos. Esa es la tierra, esa es nuestra casa. Dentro del temazcal, invocamos en nuestra conciencia estas fuerzas para trabajar sobre nosotros. La mente es muy poderosa. Lo que necesita la mente para echarse a trabajar es una idea y un deseo. Así es. ¿No? Así es. Ese deseo es una intención. Entonces, cuando tú entras a un espacio meditativo, pones una intención. En yoga le decimos un sankalpa, ¿no? En el temazcal le decimos, vamos a hacer un rezo y vamos a hacer una ofrenda. Exacto. Ofrendo aquello que me ha servido y que tengo que dejar ir, hablando de ese apego. Y rezo pidiendo, acercando a mi mente a entender y recibir aquello que no he podido manifestar y que siento que es necesario que se manifieste, ¿no? Entonces cuando rezamos, estamos pidiendo por el bien, por la paz, por aquello que parece que es necesario y que no se ha manifestado. Y ofrendamos aquello que hemos vivido y que hay que dejar ir, ¿no? Aquí no, el concepto de pecado no se usa, pero sí hacemos un acto de contrición de algunas actitudes que hayan impregnado en nuestro corazón de resentimiento, o algunas memorias dolorosas en las que nuestra alma se ha quedado estancada en el pasado y no se ha vuelto introspectivos o nos hemos cerrados. Entonces viene como un acto de auto-valoración y decimos, voy a ofrendar. Por ejemplo, se usa para funerales. Acaba de morir mi padre hace no mucho. Hice un temazcal para ofrendar a mi padre, no quedarme con el dolor de su partida. Claro. Entonces entras al temazcal a recapitular todo lo que te dio esa persona, que ahora en el vacío de su ausencia te duele, pero te duele porque te dejó todas esas semillas de amor. Entonces, al recapitular, dices, me duele porque lo amé por esto, y recuperas la energía. Y haces que la ofrenda sane tu corazón para que no te quedes con el dolor de la partida. Que eso es cuando nos quedamos atrapados en el tiempo. Entonces, en el temazcal, la ofrenda y el rezo se vuelven fundamentales para darle un sentido al ritual. Está la puerta del fuego, ¿no? Honrar la energía que nos da vida. Honrar el sol, honrar ese fuego que nos permite seguir respirando. Vital, ¿no? Estamos vivos. Se nos olvida. Se nos olvida. Sí, se nos olvida. Honramos al agua, esta capacidad de generar nuestra sangre.
Honramos al viento. ¿Cómo se manifiesta el viento? Hablábamos de los cambios físicos de presión, ¿no? En el temazcal, de repente, cuando el agua toca las piedras calientes, surge esta nube que hasta te quema las orejas, pero por abajo empieza a entrar un aire frío, ¿no? Inclusive te dicen, si está muy caliente arriba, baja y sientes una corrientita de aire un poco más fresco que te da vida, y ves el movimiento, este ciclo en espiral. Esos vientos van psicológicamente ayudados por los cantos. Rezamos las ofrendas, cantamos los rezos y cantamos las ofrendas. Y los olores de las hierbas, ¿no? Esa es la tierra. Cada esencia, cada medicina, esa nube va impregnada de la medicina de las hierbas que escogemos, ¿no? Algunas son expectorantes, algunas son calmantes, algunas son desintoxicantes. Algunas nos ayudan a tener claridad y en soñar. ¿Por qué? Porque nuestro gran instrumento es la imaginación. Y la imaginación nos puede jugar o muy buenas partidas, nos permite haber diseñado un avión, o muy malas partidas, nos puede dar una psicosis de... Una vida de terrible. No, entonces nuestra mente es muy poderosa y a través de la imaginación dibuja los escenarios de nuestros deseos y nuestras aversiones, ¿no? Entonces... una forma de calmar nuestra mente es contar historias, ¿no? No, la vieja aventura de vamos de campamento en la historia de terror, ¿no? Y está el fuego, y está el guía, si eras Boy Scout, y había la mano pachona. Y vamos viendo todas estas emociones y a través de la palabra y la historia, todos entramos en comunión con esas fuerzas interiores que son las emociones. Entonces en el temazcal nos abrimos a contar la historia personal cada quien, de acuerdo a su intención y a su rezo. Entonces alguien dice, yo traigo este dolor, y alguien dice, pues yo vengo a ofrendar, que estoy sumamente agradecido y feliz. Y al compartirlo con la palabra en un lugar encerrado, compartimos y nos sanamos al ser escuchados y al permitirnos decir qué es lo que hay dentro de nosotros. Este ritual es muy conocido como liberación. Por ejemplo, en el catolicismo está el rinconcito del confesionario, donde realmente vas a abrir tu corazón y a sacar lo que te está doliendo para prepararte para la comunión. La confesión, los que no tienen esa práctica religiosa y van a terapia, pues realmente vas a decir, oye, me duele esto, no entiendo esto, y lo hablamos, y entonces la palabra resonando nos sana, hace que nos caiga el 20, se vacía nuestro corazón o nuestra mente y empezamos a través de escucharle a darle una armonía y un sentido, y con eso se sana. Esa es la importante de hablar, ¿no? En los 12 pasos de alcoholismo, una parte importantísima es decir, a ver cuál es tu dolor, y estar en grupo y escuchar lo que los demás tienen que decir acerca de nosotros. Entonces se disipa, y aparte viene de ser una masa energética disonante en tu subconsciente. Cuando le das la forma de la palabra, lo traes al consciente, y al expresarlo literalmente lo ordenas. Así es. Entonces el viento en el temazcal, pues vamos, si alguien llora, lo invitamos, no a que llore, no se trata de que ahora vamos a llorar todos, no, pero que no te limites si el sentimiento viene. Y también expresamos alegría y compartimos la palabra de una forma muy alzada, que es cantar. Vienen los cantos de sanación, ¿no? Los tambores. Entonces viene el canto de la tierra, viene el canto del agua, y las cualidades del elemento tienen un tipo de canto que al compartirlo, los tamborcitos, las sonajas, las voces, se genera una energía colectiva muy bonita, muy amorosa, ¿no? Esto como ritual, ¿no? Después vienen otras partes terapéuticas, por ejemplo, trabajar con el barro. Claro. ¿Te acuerdas? O embarrar el cuerpo con la salvia, o con la miel, o con las cenizas, que ya son prácticas terapéuticas muy ancestrales, pero ya tienen que ver más con procesos curativos y de restablecimiento de la salud física, no nada más anímica y espiritual. Entonces tienes temazcales ritualistas, tienes temazcales iniciales, tienes temazcales terapéuticos, e inclusive el temazcal también tiene todo un desarrollo en la medicina tradicional, preparando y ayudando a las mujeres en sus partos. O sea, hay un trabajo ginecobstetra del temazcal. Entonces, toda esta cosmovisión de los elementos
junto con el éter, que es el espacio interior del temazcal, es como entrar a la creación de un universo. Y se dice que entramos al temazcal a morir y a renacer. ¿No? Es un trabajo de purificación, de toma de conciencia, donde nacemos con más claridad. Pedimos la visión, que se nos aclare la confusión y podamos ver en nuestra meditación, y después de haber entregado todo lo que nos sirve, que salgamos con una visión más clara de hacia dónde y quiénes somos, ¿no? Entonces un temazcal es un ritual de sanación. Sí, no, es una belleza. Y que por eso tiene, que esté oscuro, ¿no? Es importante que esté oscuro. ¿Por qué? Porque nuestro tercer ojo, que es la conciencia, constantemente está educado a estar viendo hacia afuera. Así. ¿No? Nuestros sentidos, que son nuestras antenas perceptivas, siempre están volcadas hacia afuera. Entonces, cuando todo está oscuro, ¿qué pasa? Soñamos, ¿no? Entonces, se activa nuestro tercer ojo. Podemos ver hacia adentro. A esa oscuridad le decimos el espejo de obsidiana, donde puedo ver hacia mi interior. Y le agradecemos a la oscuridad que nos permite ver lo que cuando estoy volcado en mi vida diaria no puedo ver, que es mi interior, que es mi corazón, ni escuchar el corazón de mis semejantes. Entonces la oscuridad viene a ser como ser una estrella flotando entre otras estrellas. Ese espacio visualmente en la oscuridad está representado en la ausencia de esa luz, ¿no? Y cuando abres entre puerta y puerta, entra este fuego a limpiar el trabajo, cierra ahí. Entonces se vuelve un movimiento, un all-in, a través de ese ombligo, que son las piedras calientes, de donde emerge el movimiento de la vida con el agua convertida en viento, que desciende como vapor con la medicina de todas las propiedades de las hierbas, cubriéndonos de vida, ¿no? Entonces vemos el ciclo de naturaleza también. Cuando ya te vas adentrando, pues te das cuenta que es mucho más complejo. Están las direcciones, con las cualidades del norte, del sur, del este y el oeste, los elementos, las fuerzas representadas como deidades de cada una de estas cualidades de la naturaleza a través de los elementales y cómo se relacionan. Entonces también hay una cosmovisión que, bueno, es tema de otra vez, pero es una práctica que, aparte de ser ancestral, pues también es muy de nuestra tierra aquí, ¿no? Y totalmente, que vale la pena rescatar, no nada más como tradición, sino como una herramienta terapéutica de conciencia hoy en día, ¿no? Absolutamente. Y ¿sabes qué? Yendo al inicio y a lo principal, nos regresa a esta parte sensorial importantísima que no podemos dejar de alimentar y de conectar, porque ahí está. Yo pienso. Y es muy importante ser conscientes de qué es lo que percibimos, ¿no? Y elegir cómo estimular tus sentidos. Exacto. Entonces eso hace el temazcal. Ahí están ya todas las redes de Javier. Por favor, síganlo. Yo la verdad es que he experimentado clases de yoga con Javier, su música maravillosa y las ceremonias que ofrece el temazcal son de verdad muy, muy especiales, confrontativas, fuertes, de acuerdo al proceso de cada quien, pero de una intensidad muy hermosa. Entonces, bueno, se las recomiendo muchísimo. Gracias. Les agradezco muchísimo, Javier, te agradezco muchísimo. Gracias por la invitación, Ale. Y pues, sin duda, nos quedamos muy cortos, porque hay muchísimo que platicar. Parecemos pericos. Sí, parecemos pericos, así que vamos a seguir invitando a Javier. No, será un honor. Porque la verdad es que, pues qué rico, justo lo que dijiste, ¿no? Tus talentos, todo lo que has descubierto tan hermoso en ti, lo que tus maestros te han pasado a tu corazón, a tu mente, y que lo puedas compartir. Y es chistoso porque, por ejemplo, en el maya yo soy viento galáctico, que es el que comunica. Entonces, mira, una parte de mi medicina es hablar y comunicar. Y lo haces de maravilla, así que aquí vamos a estar muchas veces con Javier. Muchas gracias, que tengan un gran fin de semana y nos vemos el viernes que entra a las 10 de la mañana.